El sol de la mañana se filtraba a través de los enormes ventanales, dibujando patrones dorados sobre el mármol italiano del piso. Elena Vargas movía con delicadeza un lirio blanco, ajustándolo en el jarrón de cristal que presidía la mesa del recibidor. Todo en esa casa, desde la curvatura de la escalera hasta la elección de las obras de arte, llevaba su firma. Era el santuario que había diseñado, la prueba tangible de una vida perfecta. Su teléfono vibró sobre la encimera de cuarzo. Un recordatorio en la pantalla destrozó la calma. Audiencia de divorcio. Vargas vs Vargas, 9 de la mañana. Un temblor casi imperceptible recorrió su mano. Dejó la flor y se miró en el reflejo de la ventana. A los 40 y tantos, la elegancia seguía ahí, en la estructura de sus pómulos y la línea de su cuello. Pero estaba opacada por un velo de agotamiento. Sus ojos, que antes ardían con la chispa de una de las mentes legales más prometedoras de su generación, ahora guardaban una herida profunda, un cansancio que el maquillaje ya no podía ocultar. Hacía años que había guardado su toga para impulsarla de su esposo Ricardo. Construiremos un imperio, Elena. Juntos, le había prometido él, y ella le creyó. Sacrificó su carrera por un sueño compartido que, ahora lo entendía, solo le pertenecía a él. La semana había estado llena de pequeñas grietas, señales sutiles de que el suelo bajo sus pies se estaba hundiendo. El martes, en su café favorito, su tarjeta de crédito fue rechazada. La joven barista la miró con una mezcla de pena y torpeza. Debe ser un error del sistema, dijo Elena forzando una sonrisa mientras buscaba efectivo en su cartera, sintiendo cómo el calor le subía por el cuello. Nunca le había pasado algo así. Ricardo siempre se había encargado de las finanzas, asegurándole que no tenía que preocuparse por esos detalles. Luego vino el silencio. Sofía, su mejor amiga durante 2 décadas, la compañera de risas y confesiones, ahora respondía a sus mensajes con monosílabos. ¿Nos vemos para almorzar?, le escribió Elena. La respuesta tardó horas en llegar. Ocupada. Hablamos luego. Nunca hablaban. Las llamadas de otros amigos de su círculo social también se habían extinguido, como si un memorando secreto hubiera circulado, declarando la persona non grata. De repente, estaba sola en la cima de la montaña social que ella misma había ayudado a construir para Ricardo. Incluso su cuerpo le enviaba advertencias. Se despertaba con una presión en el pecho, un dolor de cabeza sordo que la acompañaba durante todo el día. El médico lo llamó estrés. Le recetó pastillas para dormir, que la dejaban atontada, flotando en una niebla de irrealidad. Pero Elena se negaba a aceptarlo. Es temporal, se decía a sí misma mientras ordenaba los cojines del sofá con una precisión casi maniática. Cuando todo esto termine, volveré a tener el control. Creía firmemente que su inteligencia y su capacidad para la estrategia, las mismas que la convirtieron en una abogada brillante, podrían salvar su mundo personal. Intentó hablar con Ricardo la noche anterior, lo llamó, esperando encontrar un resquicio de la persona de la que se había enamorado. Su voz al otro lado de la línea era suave, casi compasiva, pero cada palabra era un arma afilada. Elena, no hagas esto más difícil de lo que ya es. Ambos sabemos que las cosas no funcionaban, le dijo, con ese tono condescendiente que usaba para hacerla sentir irracional. Ella intentó argumentar, hablar de los acuerdos, de los años invertidos. Estás siendo demasiado emocional, la interrumpió él. Deja que los abogados se encarguen. Es lo mejor. Colgó antes de que ella pudiera responder. El clic final sonó como el cerrojo de una celda. Esa mañana, mientras elegía qué ponerse, se detuvo frente al espejo, se probó un vestido caro, uno de los muchos que Ricardo le había comprado. Se sentía como un disfraz. Lo tiró sobre la cama y buscó en el fondo de su armario. Encontró un viejo traje sastre de color gris marengo, el que usaba en sus primeros años en el bufete. Le quedaba perfecto. Era una armadura de un pasado que había olvidado, de una mujer que había sido. Al ponérselo sintió un destello de su antigua fuerza. Era una extraña en su propia casa, preparándose para una batalla que ya sentía perdida. Miró por última vez el recibidor impecable, los lirios blancos perfectamente dispuestos. La luz del sol seguía entrando, indiferente al caos que se agitaba dentro de ella. Todo parecía estable, seguro, esperanzador. Una mentira bien construida. Tomó su bolso,
sus manos finalmente firmes. No iba a llorar. No allí. Caminó hacia la puerta, cada paso resonando en el silencio de la mansión vacía. Era hora de enfrentar el veredicto, no el del juez, sino el de la vida que había sacrificado, la que ahora venía a cobrarle la cuenta. La sala del tribunal era un congelador emocional. El aire, espeso con el olor a papel viejo y perfume caro, vibraba con una tensión silenciosa. Elena estaba sentada con la espalda perfectamente recta, sus manos entrelazadas sobre su regazo, una estatua de calma en medio de su propio naufragio. Al otro lado, Ricardo sonreía a sus abogados, un hombre que actuaba como si ya hubiera ganado. A su lado, una joven de belleza afilada, Valeria, lo miraba con una adoración que a Elena le revolvió el estómago. Era una réplica más joven y brillante de lo que ella había sido, o de lo que él le había hecho creer que quería que fuera. La voz del juez era un dron monótono, desgranando los términos de la aniquilación. Se concede la totalidad de los bienes inmuebles al señor Vargas. La casa que ella había diseñado, cada rincón, una extensión de su alma, ya no era suya. Los activos líquidos y las inversiones, congelados por la parte demandante, serán transferidos. Su seguridad financiera, borrada. El abogado de Ricardo presentó documentos, supuestas pruebas de los gastos extravagantes e irresponsables de Elena. Fotos de sus tarjetas de crédito, extractos bancarios manipulados, para contar una historia de despilfarro. Una mentira tan bien construida que por un segundo, incluso ella dudó de su propia memoria. Sintió el golpe, no en el pecho, sino en el estómago. Un vacío helado. Se acabó. El martillo cayó, el sonido seco y definitivo fue como un disparo en el silencio. Pero lo peor no fue el veredicto, fue lo que vino después. Ricardo se puso de pie, no para irse, sino para dirigirse a la galería, llena de periodistas y curiosos. Su rostro, antes lleno de un encanto calculado, ahora estaba contorsionado por un desprecio triunfante. Señaló a Elena, que seguía inmóvil, y su voz resonó en la sala. Ella es la vergüenza de esta familia. Las palabras la golpearon con la fuerza de una bofetada física. El aire se le escapó de los pulmones. Entonces, Valeria soltó una risa. No fue una risa discreta, sino un sonido agudo, burlón, que cortó la solemnidad del lugar como un cuchillo. Ricardo la rodeó con el brazo, uniéndose a su risa. Ese sonido, la mezcla de la crueldad de él y la burla de ella, fue el eco de cada cena que preparó, de cada contacto que cultivó para él, de cada noche que lo esperó sola. Fue en ese instante que el dolor dejó de quemar. Se transformó en hielo. Salir del tribunal fue como caminar a través de un huracán. Un muro de cámaras y micrófonos la asaltó. Las preguntas eran balas. Señora Vargas, ¿cómo se siente al perderlo todo? ¿Es cierto que llevó a su esposo a la bancarrota? No respondió. Siguió caminando, con la vista al frente, su rostro una máscara impasible mientras por dentro todo se desmoronaba. Un taxi fue su única salvación. Dentro, el silencio era ensordecedor. Vio su reflejo en la ventanilla, una extraña con los ojos vacíos, superpuesto a la ciudad que pasaba velozmente. No lloró. Las lágrimas eran un lujo que ya no podía permitirse. Los días que siguieron fueron un borrón de humillación. Los titulares la crucificaron. Las fotos de ella saliendo del tribunal estaban en todas partes, su rostro expuesto como el de una criminal. Sus amigos dejaron de contestar el teléfono. El aislamiento era total. Tuvo que dejar la casa en menos de 48 horas. Empacó su vida en cajas de cartón, cada objeto un recuerdo de la mentira que había vivido. Se mudó a un pequeño apartamento en un barrio que apenas reconocía. Las paredes tenían manchas de humedad y las tuberías gemían por la noche. Cada crujido del suelo de madera le recordaba lo bajo que había caído. Mientras tanto, las redes sociales eran un desfile de la victoria de Ricardo y Valeria. Fotos en yates, cenas en restaurantes exclusivos, sonrisas radiantes para el mundo, se celebraban sobre sus ruinas. Una noche, sentada en el suelo de su nuevo y vacío salón, rodeada de cajas, abrió una que había mantenido sellada. No contenía ropa de diseñador ni joyas. Dentro había libros de derecho pesados y llenos de anotaciones en los márgenes. Sacó un marco de fotos polvoriento. No era de su boda,
Era una foto de ella mucho más joven, junto a un hombre mayor de sonrisa amable, el juez Morales, su antiguo mentor. Recordó sus palabras de hacía un año, cuando lo buscó en secreto, sintiendo ya el temblor bajo sus pies. Tu mente, Elena, le había dicho él, es un arma, nunca dejes que nadie te la quite. Especialmente un hombre que no sabe cómo usarla. Durante el último año, mientras Ricardo creía que ella se marchitaba en casa, Elena había estado estudiando. En las madrugadas silenciosas, mientras él dormía, o estaba fuera, ella recuperaba el tiempo perdido. Actualizó sus credenciales, se presentó a los exámenes, y con la recomendación de Morales, solicitó una plaza en la judicatura. De una de las cajas, sacó un sobre oficial. Lo abrió aunque ya conocía su contenido. La carta, fechada 2 semanas antes de la audiencia de divorcio, confirmaba su nombramiento como jueza en la corte comercial. Un hecho que había mantenido en el más absoluto secreto. Dejó que Ricardo ganara. Dejó que se llevara la casa, el dinero, los amigos. Le dejó creer que la había destruido. Porque sabía algo que él, en su arrogancia, nunca podría imaginar. Su mayor triunfo empresarial, una fusión multimillonaria que lo convertiría en intocable, necesitaba una última aprobación. Una aprobación final en una corte diferente. Su corte. Se levantó. El papel en la mano. La fragilidad había desaparecido. En su lugar, había una calma afilada. La precisión de una estratega, a punto de hacer su movimiento final. La batalla por el pasado había terminado. La guerra por el futuro estaba a punto de comenzar. El champán corría libremente en el penthouse de Ricardo esa noche. Desde el ventanal, las luces de la ciudad parecían joyas esparcidas a sus pies. Un reino que sentía, por fin, exclusivamente suyo. Valeria, envuelta en un vestido rojo que era casi un insulto a la sobriedad de Elena, reía mientras él la alzaba en brazos. Por el futuro, brindó Ricardo, su voz resonando con una arrogancia sin fisuras. Sus abogados y socios aplaudieron, cómplices de su victoria. Se sentía invencible. Pobre Elena, le susurró a Valeria más tarde, mientras miraban el horizonte. Siempre fue demasiado blanda para este mundo, demasiado emocional. Valeria asintió, trazando círculos en su pecho. Tú necesitas a alguien que entienda el poder, mi amor. No a alguien que le tenga miedo. Ricardo sonrió. Era la validación perfecta. La había borrado de su vida, de su historia, como si nunca hubiera existido. El divorcio era un trámite. La fusión de mañana, la que lo convertiría en una leyenda de los negocios, era el verdadero premio. Ni por un segundo se le ocurrió pensar en ella. Elena era el pasado, un capítulo cerrado y archivado. Un error de cálculo que ya había corregido. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en un apartamento donde el único lujo era el silencio, Elena desempacaba la última caja. No contenía recuerdos dolorosos, sino su verdadera identidad. Colocó con cuidado sus viejos libros de derecho en una estantería improvisada. El olor a papel y conocimiento llenó el pequeño espacio. Era el perfume de su propia mente. No había lágrimas. La humillación en el tribunal había cauterizado la herida, dejando en su lugar una cicatriz de acero. Se preparó un té, sus movimientos eran lentos, deliberados. Cada acción era un ancla en su nueva realidad. Recordaba la risa de Valeria, el desprecio en la voz de Ricardo, la vergüenza de esta familia. La frase ya no dolía. Se había convertido en un eco, un recordatorio no de lo que había perdido, sino de lo que le habían intentado robar. Su nombre, su intelecto, su valía. Ricardo creía que su valor residía en la casa, en el estatus social que él le había concedido, que poco la conocía. Qué ciego había sido siempre. Sobre la única silla del salón, cuidadosamente doblada, reposaba una toga negra. La tocó con la punta de los dedos. La tela era áspera, funcional, sin adornos. Era el uniforme de una autoridad que no dependía de la aprobación de nadie. Era el poder en su forma más pura. La ley la había ganado sola, en secreto, mientras él la subestimaba. Esa era su ventaja. Siempre lo había sido. Su mayor fortaleza era la capacidad de su mente, algo que Ricardo nunca había valorado y por lo tanto, nunca había visto como una amenaza. Se fue a dormir temprano. No necesitaba pastillas. El cansancio era real,
pero debajo de él, había una corriente de energía, una claridad que no sentía en años. Su mente, liberada de la niebla del dolor y la traición, trabajaba con una precisión quirúrgica, repasando los detalles del caso que vería a la mañana siguiente. El caso Vargas Consolidated y Sterling Corp., su fusión, su coronación. La mañana llegó con una luz pálida y gris. Ricardo se despertó en una cama de sábanas de 1000 hilos, el sol ya iluminando la opulencia de la mansión que ahora era solo suya. Se puso un traje a la medida, cada gesto rebosante de confianza. Besó a Valeria, que aún dormía. Hoy me convierto en rey, pensó. Elena se despertó en un colchón en el suelo. La misma luz gris entraba por una ventana sin cortinas. Se vistió con un sencillo traje oscuro, el mismo que usaba para ocasiones importantes, pero esta vez se sentía diferente. No era un disfraz, era su piel. No desayunó. El hambre que sentía no era de comida. Ricardo llegó al tribunal comercial en una limusina, sus abogados lo esperaban, sonrientes. Entró en la sala de audiencias como un gladiador, entrando en la arena, saludando a los periodistas con un gesto magnánimo. Se sentó en la primera fila, impaciente, revisando su reloj de oro. Todo era una formalidad. El juez asignado era un novato, le habían dicho. Sería fácil. Elena entró por una puerta trasera, la entrada reservada para el personal judicial. Los pasillos estaban silenciosos, desprovistos del circo mediático del otro lado. No sentía nervios, solo una calma helada. Se puso la toga. El peso sobre sus hombros se sentía correcto. Familiar. Se miró en el pequeño espejo de su despacho. Ya no veía a la mujer rota del día anterior. Veía a la jueza Vargas. 10 minutos después de la hora programada, la puerta lateral de la sala de audiencias se abrió. Ricardo levantó la vista de su teléfono, molesto por el retraso. El secretario, con voz solemne, anunció: todos de pie para la honorable jueza Elena Vargas. El mundo de Ricardo se detuvo. Un murmullo recorrió la sala, pero él no lo oyó. Solo podía ver la figura que caminaba hacia el estrado. Lenta, imponente. La mujer que había humillado, que había despojado de todo, que había descartado como un daño colateral. Allí estaba ella, envolviéndose en el poder absoluto de la toga, sentándose en la silla más alta de la sala. Sus miradas se cruzaron. La de él era un abismo de incredulidad y pánico. La de ella, tranquila, indescifrable, dueña de su destino. El martillo de madera estaba en su mano. El arma que él nunca supo que ella poseía. El sonido del martillo fue un eco sordo, casi insignificante, pero en el silencio sepulcral de la sala, retumbó como un trueno. Ricardo Vargas se quedó petrificado, el color abandonando su rostro hasta dejarlo con la palidez cerosa de una estatua. Su sonrisa de conquistador se había congelado en una mueca de incredulidad absoluta. Sus abogados se giraron, sus rostros una mezcla de confusión y pánico incipiente. No entendían cómo era posible. La mujer que su cliente había descrito como un alma rota, una carga emocional, estaba ahora sentada en el asiento más poderoso de la sala, envuelta en la tela negra de la autoridad suprema. Elena no le dedicó ni una mirada. Sus ojos recorrieron la sala con una calma profesional, como si estuviera evaluando un espacio desconocido. Ajustó el micrófono, y el leve chirrido hizo que varias personas se sobresaltaran. Su voz, cuando finalmente habló, no contenía ni rastro de la mujer que había suplicado por teléfono la noche anterior. Era una voz nueva, o quizás, una voz antigua recuperada, firme, clara y desprovista de toda emoción. Buenos días, tomen asiento por favor. El murmullo general se detuvo de golpe. La orden fue tan directa, tan impersonal, que todos obedecieron por puro instinto. Ricardo se desplomó en su silla, sus manos temblando ligeramente sobre la mesa de caoba. Vio a Elena abrir el expediente del caso, sus dedos moviéndose con una eficiencia que le resultó dolorosamente familiar. Era la misma concentración que ella solía tener cuando revisaba los contratos de sus primeros negocios, la misma mente afilada que él había admirado antes de decidir que era una amenaza. El abogado principal de Ricardo, un hombre llamado Peterson, se puso de pie, carraspeando para encontrar la voz. Su señoría. Con el debido respeto, solicitamos una recusación inmediata. Existe un evidente y profundo conflicto de intereses.
Elena levantó la vista del expediente, sus ojos se posaron en Peterson por primera vez. Eran fríos como el acero. Su solicitud, abogado, está anotada. Y es denegada. Peterson parpadeó. ¿Denegada? Pero su señoría, usted es la exesposa de mi cliente. El divorcio se finalizó ayer. Soy consciente de mi biografía, señor Peterson, replicó Elena, su tono cortante. Y también soy consciente del Estatuto 12.4 del Código Judicial, que establece que una relación personal pasada no constituye un conflicto de intereses automático en un asunto corporativo, siempre que el juez pueda actuar con imparcialidad. He firmado una declaración jurada a tal efecto. A menos que pueda presentar pruebas de que mi juicio está comprometido, más allá de suposiciones, le sugiero que pasemos al fondo del asunto. ¿O prefiere que registre su insistencia como una táctica dilatoria para obstruir a esta corte? El abogado se quedó sin palabras. La amenaza velada era clara. Retrocedió y se sentó, derrotado antes de empezar. Ricardo lo miró con furia, susurrando con vehemencia, pero Peterson solo pudo encogerse de hombros. Estaban atrapados. Elena volvió su atención a los papeles. Bien. Habiendo resuelto los asuntos procesales, procedamos. El caso ante esta corte es la aprobación final de la fusión entre Vargas Consolidated y Sterling Corp. He revisado la documentación presentada y francamente tengo algunas preguntas. Hizo una pausa, permitiendo que la tensión se acumulara. Señor Peterson, diríjase al anexo de sección 3. El informe de pasivos. Afirma que la compañía del señor Vargas no tiene litigios pendientes que puedan afectar materialmente su valoración. ¿Es eso correcto? Sí, su señoría. Es correcto, dijo Peterson recuperando un ápice de confianza. Curioso, continuó Elena sin levantar la vista. Porque mis registros indican que hay una demanda colectiva presentada contra una de las subsidiarias clave de Vargas Consolidated en el estado de Nevada. Una demanda por fraude de valores que fue admitida a trámite hace 2 semanas. Una demanda que, de prosperar, no solo implicaría una sanción millonaria, sino que podría anular las patentes sobre las que se basa el 70% del valor de su compañía. ¿Le suena de algo? El silencio volvió a caer. Ricardo se puso pálido como el papel. Era un detalle que había enterrado profundamente, confiando en que nadie lo descubriría antes de que la fusión fuera un hecho consumado. Nadie excepto la persona que le había ayudado a estructurar esas subsidiarias años atrás. La persona que conocía cada esqueleto en su armario porque ella le había ayudado a construirlo. «¡Eso es una mentira!», gritó Ricardo poniéndose de pie de un salto. «Está usando esto para vengarse. ¿Es personal?». Elena golpeó el martillo. Una sola vez, fuerte. El sonido hizo eco como un disparo. «¡Silencio! Señor Vargas, le advertí una vez. Un exabrupto más, y lo declararé en desacato, y ordenaré su arresto. Siéntese. Ahora». Su voz no se alzó, pero su intensidad heló la sangre de todos en la sala. Ricardo, temblando de rabia e impotencia, obedeció. Se sentó, fulminándola con la mirada. Pero la mujer que le devolvió la mirada no era su exesposa. Era una fuerza de la naturaleza. Elena se dirigió de nuevo a Peterson, quien parecía querer que la tierra se lo tragara. Abogado, su cliente acaba de cometer perjurio en una declaración jurada ante esta corte. La omisión de un litigio de esta magnitud no es un descuido. Es un intento deliberado de defraudar no solo a Sterling Corp sino también a este tribunal. Por lo tanto, mi decisión es la siguiente. Se reclinó en su silla, sus ojos fijos en Ricardo. Cada palabra cayó como una losa de granito. La solicitud de fusión es denegada, con perjuicio, lo que significa que no puede volver a presentarse. Segundo, ordeno una auditoría forense completa de todas las finanzas y operaciones de Vargas Consolidated y sus subsidiarias, a ser supervisada por un interventor judicial. Tercero, remito este caso a la Fiscalía General para una investigación por posibles cargos de fraude, perjurio y manipulación de mercado. Se levantó, su figura imponente. Se levanta la sesión. No hubo más palabras. Se dio la vuelta, y caminó hacia la puerta de su despacho con la espalda recta, sin mirar atrás. No necesitaba hacerlo. Podía sentir el colapso total de Ricardo Vargas a sus espaldas. No era venganza. Era algo mucho más puro y devastador. Era la ley.
La misma ley que él había usado para humillarla, ahora se había convertido en el instrumento de su propia aniquilación, empuñada por la mujer que él creía haber destruido. Su imperio no había sido conquistado, simplemente, había sido disuelto por la verdad. Salir del tribunal fue como caminar a través de un huracán. Un muro de cámaras y micrófonos la asaltó en la escalinata, los flashes explotando en su rostro como granadas de luz. Las preguntas eran balas, cada una diseñada para herirla. Señora Vargas, ¿cómo se siente al perderlo todo? ¿Es cierto que llevó a su esposo a la bancarrota? No respondió. Siguió caminando, con la vista clavada en un punto invisible al frente, su rostro una máscara impasible mientras por dentro todo se desmoronaba. Cada paso era un acto de voluntad suprema. Un taxi, apareciendo como un milagro, fue su única salvación. Dentro, el silencio era ensordecedor. Vio su reflejo en la ventanilla, una extraña con los ojos vacíos, superpuesta a la ciudad que pasaba velozmente, indiferente a su dolor. No lloró. Las lágrimas eran un lujo que ya no podía permitirse. Los días que siguieron fueron un borrón de humillación, los titulares la crucificaron. Las fotos de ella saliendo del tribunal estaban en todas partes, su rostro expuesto como el de una criminal, la mirada perdida, el gesto de derrota. Sus amigos, los mismos que llenaban su agenda social, dejaron de contestar el teléfono. El aislamiento era total, un muro de silencio construido ladrillo a ladrillo por el poder y la influencia de Ricardo. Tuvo que dejar la casa en menos de 48 horas. Empacó su vida en cajas de cartón, cada objeto un recuerdo de la mentira que había vivido. El jarrón de los lirios, los libros de arte, las fotografías de viajes felices que ahora parecían una farsa. Se mudó a un pequeño apartamento en un barrio que apenas reconocía. Las paredes tenían manchas de humedad y las tuberías gemían por la noche. Cada crujido del suelo de madera le recordaba lo bajo que había caído, el eco de su caída libre. Mientras tanto, las redes sociales eran un desfile de la victoria de Ricardo y Valeria. Fotos en yates en la costa, cenas en restaurantes exclusivos, sonrisas radiantes para el mundo, celebraban sobre sus ruinas. Una noche, sentada en el suelo de su nuevo y vacío salón, rodeada de cajas sin abrir, el peso de la soledad la aplastó. Por primera vez, se permitió sentir la magnitud de su pérdida. El dolor no era por la casa o el dinero. Era por la traición, por los años de su vida invertidos en un hombre que la había desechado como si no fuera nada. La risa de Valeria resonaba en su mente, un tormento agudo y persistente. Se llevó las manos a la cara, y un sollozo seco, sin lágrimas, se le escapó del pecho. Era esto todo lo que quedaba de ella. Una nota a pie de página en la historia triunfal de Ricardo Vargas. Se sintió frágil, invisible, rota. Pero en medio de esa oscuridad, algo se movió. Una chispa de la vieja Elena, la abogada que nunca rehuía una pelea, se negó a extinguirse. Se levantó, sus movimientos lentos, casi robóticos. Se acercó a una caja que había mantenido sellada, marcada simplemente como «despacho». No contenía ropa de diseñador ni joyas. Dentro había libros. Libros de derecho, pesados y llenos de anotaciones en los márgenes. Sacó un marco de fotos polvoriento. No era de su boda. Era una foto de ella mucho más joven, con una toga que le quedaba un poco grande, junto a un hombre mayor de sonrisa amable. El juez Morales, su antiguo mentor. Recordó sus palabras de hacía un año, cuando lo buscó en secreto, sintiendo ya el temblor bajo sus pies. «Tu mente, Elena», le había dicho él, su voz grave y segura, «es un arma. Nunca dejes que nadie te la quite. Especialmente un hombre que no sabe cómo usarla». Durante el último año, mientras Ricardo creía que ella se marchitaba en casa organizando cenas y eligiendo cortinas, Elena había estado estudiando. En las madrugadas silenciosas, mientras él dormía o estaba de viaje de negocios, ella recuperaba el tiempo perdido. Actualizó sus credenciales, se presentó a los exámenes más difíciles, y con la recomendación silenciosa pero poderosa de Morales, solicitó una plaza en la judicatura. De una de las cajas sacó un sobre oficial, grueso y de aspecto imponente. Lo abrió, aunque ya conocía su contenido. La carta, fechada 2 semanas antes de la audiencia de divorcio, confirmaba su nombramiento como jueza en la corte comercial. Un hecho que había mantenido en el más absoluto secreto.
Dejó que Ricardo ganara. Dejó que se llevara la casa, el dinero, los amigos. Le dejó creer que la había destruido, porque sabía algo que él, en su cegadora arrogancia, nunca podría imaginar. Su mayor triunfo empresarial, una fusión multimillonaria que lo convertiría en intocable, necesitaba una última aprobación. Una aprobación final en una corte diferente. Su corte. Se levantó, el papel en la mano. La fragilidad había desaparecido. En su lugar, había una calma afilada. La precisión de una estratega a punto de hacer su movimiento final. La batalla por el pasado había terminado. La guerra por el futuro estaba a punto de comenzar. El caos estalló en la sala. Ricardo Vargas se quedó de pie, una estatua de terror con la boca entreabierta, incapaz de procesar el cataclismo que acababa de desatarse sobre él. Los periodistas, que un día antes habían sido sus heraldos, se convirtieron en una jauría de lobos, saltando sobre las bancas, gritando su nombre, sus cámaras registrando cada segundo de su desmoronamiento. Sus abogados intentaban protegerlo, pero era inútil. El hombre que se creía rey acababa de ser públicamente destronado. Elena no vio nada de eso. En el instante en que se levantó del estrado, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta de su despacho. No miró atrás. No necesitaba saborear la victoria ni presenciar la derrota de él. El sonido de la pesada puerta de madera cerrándose a su espalda fue el único punto final que importaba. Al otro lado, el ruido del mundo de Ricardo haciéndose añicos. De este lado, por primera vez en años, un silencio absoluto. Un silencio que no era vacío, sino lleno de paz. En ese despacho anónimo, se quitó la toga, la dobló con cuidado, y respiró hondo. El aire que llenó sus pulmones era el de la libertad. La noticia de la jueza implacable corrió como la pólvora. Los mismos tabloides que la habían llamado la esposa derrochadora, ahora la aclamaban como un ícono de justicia. La historia de su humillación y su espectacular regreso se convirtió en una leyenda urbana. Ricardo Vargas, expuesto por fraude y perjurio, lo perdió todo. La fusión se canceló, sus socios lo abandonaron, y las investigaciones federales desmantelaron lo que quedaba de su imperio de papel. Desapareció del ojo público, convirtiéndose en un fantasma, una nota a pie de página en la historia de la mujer a la que intentó borrar. 2 años después, el sol de la mañana se filtraba a través de una ventana que daba a un pequeño balcón lleno de geranios. El apartamento de Elena no era una mansión, pero cada rincón era suyo. Las paredes estaban cubiertas de estanterías repletas de libros, no solo de derecho, sino de poesía, de historia, de novelas. Obras de arte que ella misma había comprado en mercados de pulgas colgaban junto a fotografías de sus pocos pero verdaderos amigos. El aroma a café recién hecho y a tierra húmeda de las plantas llenaba el aire. Elena, ahora con casi 50 años, se movía con una calma que no tenía antes. Las líneas de expresión alrededor de sus ojos ya no eran surcos de preocupación, sino el mapa de sonrisas genuinas. Se sirvió una taza de café y se sentó en el balcón, observando el despertar de la ciudad. Ya no vestía para impresionar a nadie, llevaba unos vaqueros cómodos y una simple camiseta de algodón. Su reflejo en el cristal de la puerta ya no le devolvía la imagen de una extraña, sino la de una mujer que se conocía, que se gustaba. Su vida ahora tenía un ritmo diferente, las mañanas eran para ella, leer, meditar, simplemente ser. Luego, se ponía su traje, una armadura elegida por ella, y se dirigía al tribunal. La honorable jueza Vargas era conocida por su mente brillante, su dureza con los mentirosos, y su sorprendente compasión por los vulnerables. Los jóvenes abogados la admiraban, los veteranos la respetaban. Su nombre, que Ricardo había intentado manchar, era ahora sinónimo de integridad. Había recuperado mucho más que su carrera. Había recuperado su identidad. Esa tarde recibió una llamada. Era Sofía, su vieja amiga. ¿Cena esta noche? Comida tailandesa y vino barato, como en los viejos tiempos. Elena sonrió. Claro. Llevo el postre. Su amistad, rota por la presión social de Ricardo, se había reconstruido lentamente, sobre bases más honestas y fuertes. Había aprendido que una red de apoyo no se mide en cantidad, sino en calidad.
Más tarde, mientras se preparaba para salir, sus ojos se posaron en una caja de cartón que aún guardaba en un rincón del armario. Dentro, había un solo objeto del pasado: el viejo traje sastre gris marengo que había usado en la audiencia de divorcio. Lo sacó. Ya no le parecía una armadura, sino la piel de una serpiente que había mudado. Era un recordatorio, no del dolor, sino de la fuerza que encontró cuando creía que no le quedaba nada. La historia de Elena Vargas se convirtió en un susurro de esperanza en los pasillos del poder. Demostró que la dignidad no reside en una cuenta bancaria o en una mansión. La verdadera dignidad es inalienable. Es la fuerza para levantarse cuando te han tirado al suelo, para reescribir tu propio final cuando alguien más ha intentado ponerte un punto final. Su caída no fue el final de su historia. Fue el prólogo de su verdadera vida. Una vida construida no sobre la arena de las promesas de otro, sino sobre la roca sólida de su propio valor. Porque a veces cuando todo parece perdido, es cuando finalmente eres libre para encontrarlo todo. Comenta desde qué país estás viendo este video. Y si quieres escuchar más historias de coraje y renacimiento, suscríbete al canal.